Mao Jing tenía apenas 2 años cuando fue raptado en China en los tiempos en los que estaba vigente la ley de un solo hijo. En el año 2020, 32 años después, sus padres, después de una intensa búsqueda, de no haberse resignado jamás a haber perdido a su hijo, lograron recuperarlo. Está claro que absolutamente ninguno de nosotros ha nacido para perder. Por eso cuando somos niños nos dicen tenés que aprender a perder, porque no estamos preparados para eso. Las pérdidas en la vida son una de las cosas más traumáticas que nos puede pasar. Sin embargo, una cosa es perder algo en la vida, y está claro que todos pasamos por pérdidas, todos enfrentamos pérdidas, pero una cosa es perder, y otra cosa es resignarnos a no recuperar lo que habíamos perdido. El Señor nos habla 3 parábolas que tienen que ver con esto. Una es la parábola de las 100 ovejas. Dice que un hombre tenía 100 ovejas y perdió una, y dejó las 99 y fue en búsqueda de esa que había perdido. La parábola de las 10 dracmas. Dice que una mujer tenía 10 dracmas, que eran 10 monedas que las mujeres usaban en la frente, y perdió una. Cuando perdió una, dice que prendió la luz, encendió la luz de su casa, barrió, limpió y la buscó hasta encontrarla, y cuando la encontró se gozó por esa que había encontrado. También en ese contexto está la parábola del hijo pródigo, donde un hijo se va, le pide a su padre la parte de la herencia que le correspondía, y se fue a una provincia lejana y malgastó todo. Luego ese hijo va a volver arrepentido, pero dice la palabra que su padre estaba mirándolo de lejos, porque él lo estaba esperando. Estas 3 parábolas enseñan una misma verdad, y es que Dios absolutamente nada da por perdido. Está claro que en la vida hay cosas que no tienen recuperación. Hay cosas que se pierden y no se podrán recuperar jamás, como la pérdida de un ser querido. Pero hay cosas que la recuperación dependerá exclusivamente de nosotros. Hoy quiero hablarte un pasaje en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 17 al 19. Si puedes abrir tu Biblia, porque luego voy a compartirte otros versículos de este mismo capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y los libró David de todo, y libró David, todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. El desgaste es el peor enemigo de tu fe. La fe no se apaga de la noche a la mañana. La fe se va desgastando poco a poco. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos pierde esa guerra. No porque su oponente fuera mayor en número, no porque su oponente tuviera más armamentos. Sin embargo, perdió la guerra porque se desgastaron sus fuerzas. Porque este ejército, aunque era mucho menor, ellos atacaban en guerrillas, en pequeños grupos armados, y desgastaron las fuerzas del ejército de Estados Unidos. La guerra de guerrilla es una estrategia militar en la que pequeños grupos van atacando en forma imprecisa, en forma a escondidas. Y eso es exactamente lo que sucede a veces con nuestra fe. Por eso que la fe no la perdemos de la noche a la mañana, poco a poco. Y cuando queremos acordar ya no tenemos fe, porque Satanás trabaja sigilosamente para desgastarnos. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La palabra hurtar no es un robo por la fuerza, no es un robo a mano armada, no es una batalla, sino que es un trabajo sigiloso. Y esto es exactamente lo que sucedió a David en esta ocasión, donde él tuvo una gran pérdida, él y los hombres que estaban con él. Y esto es lo que vemos en los versículos 1 al 4, en el contexto, en el capítulo 30. Si puedes acompañarme.
Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y les habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. David había ido a una batalla, pero cuando regresó se encontró que el enemigo le habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, todo lo que tenían. Y dice que esto desgastó la fe de ellos, porque ellos lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar. Esto es exactamente lo que sucede con nosotros en muchas cosas de la vida. Estamos enfocados en un área, estamos enfocados en lograr algo, y de repente un descuido, y perdemos otras cosas que van a desgastar nuestras fuerzas. Es importante entender que el diablo no está interesado absolutamente en ninguna de tus cosas materiales. Satanás no está interesado en tu auto, no está interesado en tu trabajo, no está interesado en tu casa, ni siquiera está interesado en tus seres queridos. Si él produce un daño y si él te roba algo de esas cosas, si él logra hurtar alguna de esas cosas, lo hace con el solo propósito de debilitar tu fe, de debilitar nuestra fe. Allí es donde está el ataque del enemigo. Es por eso que la recuperación nuestra frente a las pérdidas de la vida será clave para no perder fuerzas. Hay mucha gente que ha perdido sus fuerzas porque no ha podido recuperarse de las pérdidas. Dice que David y sus hombres lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. La recuperación es posible, pero hay cosas que tienen que darse para que esa recuperación en nuestra vida sea posible. Primero que vamos a ver allí es que para que esa recuperación sea posible en nuestra vida, necesitamos fortalecernos en Dios. El versículo 6 en este capítulo 30 nos dice, y David se angustió mucho, naturalmente porque había habido una pérdida. David se angustió mucho. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Había personas que hablaban de apedrearlo, habían personas que hablaban de hacerle daño a David, porque lo culpaban a él de esta situación. Es importante entender que la fe está ligada a lo que oímos. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Cuando oyes palabra de Dios, tu fe se fortalece. Pero cuando oyes las voces del enemigo, no importa de dónde vengan, tu fe será debilitada. Esto sucedió en los tiempos donde Goliat desafiaba al pueblo de Israel, desafiaba a los escuadrones de Dios. Él los intimidaba con sus palabras y ellos estaban atemorizados. Su fe fue debilitada y ninguno se atrevía a hacerle frente. Al mejor estilo de los boxeadores, de los luchadores de la UFC, de las artes marciales mixtas. Ellos antes de un combate van a tratar de intimidar a su enemigo. Es exactamente lo que el diablo hace. Toda palabra que no venga de Dios, toda palabra que venga de un propósito satánico, buscará destruir tu vida. La palabra de Dios muchas veces te va a derribar argumentos. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 1:10, yo te he puesto para arrancar, derribar, destruir, para arruinar, pero te he puesto para plantar y edificar. O sea que cada vez que Dios destruye algo en nuestra vida a través de su palabra, algún argumento, algún pensamiento, algún sentimiento, es porque Dios quiere edificar cosas buenas, pero todo lo que venga de parte de Satanás, toda palabra que venga del infierno, buscará destruirte y debilitar tu fe. Es por eso que cuando David oyó al pueblo que hablaba de apedrearlo, él no dejó de debilitar su fe. Todas las voces eran contrarias y destructivas para David, pero David se fortaleció en Dios. Debemos aprender a rechazar las voces que vienen del infierno, no importa cuál sea el instrumento que Satanás esté utilizando. Porque Dios te hablará a través de muchas personas y no significa que esas personas estén endemoniadas, simplemente que han sido influenciadas por una palabra. Esto le sucedió a Job con su esposa. Cuando Job pasó por la crisis y la pérdida de sus hijos, de su enfermedad,
Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él rechazó la voz de su esposa. Esto le pasó a Nehemías con Sanbalat y Tobías. Ellos le dijeron, pero esto que están edificando ustedes no sirve para nada. Trataron de arruinar la obra de Dios. Pero Nehemías rechazó la voz de estas dos personas. Esto le sucedió a Jairo cuando iba con el Señor para que su hija fuera sanada. Vinieron de su casa y le dijeron, tu hija ha muerto. Le sucedió a nuestro propio Señor Jesucristo. Cuando Pedro le dijo, nunca tal te acontezca, él reconoció la voz y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y era el apóstol Pedro. Pero en ese momento había una voz que lo estaba influenciando. Y hay voces que buscan influenciar y destruir tu fe. Debes aprender a reconocerlas, a rechazarlas y a fortalecerte en Dios. La segunda cosa que necesitamos para recuperarnos de las pérdidas de la vida es consultar a Dios antes de actuar. Versículos 7 al 9 dice, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Dios diciendo, perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. De cierto librarás a los cautivos. David consultó a Dios. Las frutas en los árboles se caen cuando maduran. Y hay una expresión que a veces nosotros utilizamos. Hay cosas que se caen de madura. Sin embargo, la voluntad de Dios no siempre se cae de madura. Conozco tantos casos de personas que, estando en la iglesia, se casaron porque había cosas que se caían de madura. Porque crecieron juntos en la escuelita dominical, él y ella. Porque estuvieron juntos en el grupo de jóvenes. Porque estaban juntos en alabanza. Porque se amaban. Se caía de maduro, supuestamente. Luego se casaron y al poco tiempo se divorciaron. Porque no era la voluntad de Dios. Debemos saber si es la voluntad de Dios que recuperemos ciertas cosas en la vida. Hay cosas que están para perderse. Parecía obvio que David tuviera que ir y buscar a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, él consultó a Dios. Él quería asegurarse que fuera la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, porque hay cosas que Dios quiere cortar de nuestra vida. La vid, cuando es podada, llora. Caen como lágrimas allí donde fue podada. Pero esto le hace un bien porque después esa planta dará fruto. Esto es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 2. Dice que cuando una persona lleva fruto en el reino de Dios, el Señor la podará, la limpiará para que lleve más fruto. Y cada vez que Dios poda algunas cosas en nuestra vida, cada vez que Dios saca algunas cosas de nuestra vida, cada vez que Dios permite que algunas cosas de nuestra vida se pierdan, es porque Él quiere que demos más fruto. Hay cosas que no las vamos a recuperar, pero lo importante es que nosotros podamos recuperarnos de esas pérdidas. Debemos conocer la voluntad de Dios. La tercera cosa que necesitamos para recuperarnos en las pérdidas de la vida es no quedarnos con los que se quedan. Siempre vas a ver que en la vida hay gente que se queda y esa gente parece que te quiere empujar hacia atrás para que también te quedes. Pero notemos qué le pasó a David. Versículo 9 al 10 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El hecho de que algunos se queden no significa que ese es el final del camino. Está comprobado que el 40% de los estudiantes universitarios abandonan las carreras que comenzaron. Sin embargo, hay un grupo importante que sigue adelante, que no se quedan con los que se quedaron, sino que avanzan y siguen y logran el objetivo, porque lo importante en la vida no es solo comenzar, ni cómo comiences. Lo importante es el final, cómo terminas, si has alcanzado la meta. David partió con 600 hombres. Todos iban decididos a recuperar lo perdido. Sin embargo, en el camino algunos se cansaron y se volvieron atrás, se quedaron. Pero David siguió adelante con los que seguían. Vas a notar que mucha gente comienza, que mucha gente te alienta, que mucha gente te apoya para hacer ciertas cosas, pero en el camino muchos se cansan y muchos se quedan atrás. Si quieres recuperar lo perdido, es necesario que sigas con los que siguen y no te quedes con los que se quedan. Lamentablemente en el camino de Dios siempre son más los que se quedan que los que siguen.
vas a ver que mucha gente se queda en el camino. Es por eso que toda una generación partió de Egipto, salió de la esclavitud, pero solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Solamente ellos. Mateo capítulo 22, versículo 14 dice que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. No te quedes con los llamados, avanza con los escogidos. La cuarta cosa que necesitamos para recuperarnos frente a las pérdidas de la vida es tener un corazón abierto. Versículo 11 al 16, con esto voy a concluir, dice: y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, de uno de los que les habían atacado ahí en Siclac. Dice: soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban todos desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Nunca se sabe de quién vas a necesitar en la vida. Es importante tener un corazón abierto. Recuerdo en el colegio secundario. Yo iba a un colegio donde la mayoría de mis compañeros eran muy adinerados. Ellos vestían muy bien. Sus padres, la mayoría eran médicos, ingenieros, abogados, arquitectos. Yo estaba en los de clase media, pero había algunos que eran muy pobres. Recuerdo que había un compañero que era muy pobre. Y todos vivían desmereciéndolo, todos vivían despreciándolo. En aquellos tiempos no se utilizaba en nuestro país la palabra bullying, pero a él le hacían bullying. Se burlaban de cómo vestía, se burlaban absolutamente de todo. Sucede que este chico era sumamente estudioso, era sumamente inteligente. Cuando llegó fin de año era uno de los pocos que no se había llevado ninguna materia. Pero además de eso, era el que más sabía. Y esos mismos compañeros que durante todo el año le hicieron bullying, al llegar al fin de año, tuvieron que ir a pedirle por favor que les ayudara para poder rendir. Uno nunca sabe en la vida de quién va a necesitar. Es por eso que es importante entender que todo lo que uno da vuelve multiplicado. Este joven que halló David allí era uno de los que había venido con los amalecitas, era uno de los que había atacado allí el campamento. Pero como estaba enfermo, su amo lo dejó. Si bien era egipcio, él estaba con los amalecitas. David pudiera haberse cobrado venganza. David pudiera haberlo dejado morir, pero no lo hizo. Le dio pan, le dio a beber agua. Esperó que se restaurara, que recobrara sus fuerzas. Y este fue el instrumento escogido por Dios para la recuperación de David. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y este texto hace referencia a Lot, porque Lot estaba en Sodoma y Gomorra y 2 varones llegaron allí. Eran 2 ángeles, pero Lot no lo sabía. Y él los hospedó en su casa y los defendió allí de la gente perversa de Sodoma. Ellos fueron los que los libraron del juicio, a él y a su familia, del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. Dios puede darte la salida del lugar menos pensado. Mientras haya vida, todo es recuperable. Todo. David, en un momento de su vida, había caído en adulterio. Y el hijo que vino como fruto de ese adulterio enfermó, finalmente murió, pero mientras estuvo vivo durante 7 días, David oró, ayunó, lloró. Y cuando murió no le querían decir a David que había muerto, pero David
Hijo ha muerto, me dijo, sí. Y él se levantó y comió y se arregló, y la gente le dijeron, sus siervos le dijeron, pero David, ahora que ha muerto, dice, yo ya no lo voy a poder hacer volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí, no le podré traer de vuelta a mí. Porque la vida marca el fin de las cosas que se pueden recuperar. Napoleón Bonaparte dijo alguna vez, podemos recuperar el terreno perdido. El tiempo perdido, no. Mientras tengas vida, tu recuperación es posible. Por lo cual no pierdas tiempo, fortalécete en Dios, consulta a Dios antes de actuar. No te quedes con los que se quedan, avanza con los que avanzan. Abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer. David y sus hombres descuidaron un momento su familia. Y la perdieron, porque todo lo que descuidas en tu vida, lo pierdes. Habrá algo que has descuidado. A veces perdemos nuestro tiempo de oración, a veces perdemos nuestro tiempo de la lectura de la palabra. El Señor le dijo a una iglesia, has perdido tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. A veces hemos perdido nuestra consagración, nuestra santidad, nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque descuidamos muchas cosas. David descuidó algo y lo perdió. Hay gente que perdió su familia, perdió matrimonio, perdió sus hijos. No sé qué es lo que has perdido, pero todos perdemos algo en la vida. La buena noticia es que Dios ha puesto en tus manos tu recuperación. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Dios mío, porque, Señor, aunque la vida está llena de pérdidas, también, Señor, cuando te tenemos a ti, es posible nuestra recuperación. Y estoy hablando esta palabra en este momento y seguramente alguno que está oyendo y viendo este video, Señor, se encuentra frente a una gran pérdida. Tal vez hay cosas que son recuperables y cosas que no, pero lo más importante es que podamos recuperarnos de toda pérdida. David todo lo recuperó y te pido que esta palabra tenga cumplimiento en nuestra vida y en la vida de todo aquel que está oyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal y que compartas esta palabra. Porque no solo será bendición para tu vida, sino para la vida de aquellos que la reciban. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que el Señor te bendiga.